pues con todo, siguiendo con las exposiciones, me toca hablar sobre la espondiloartrosis. A nuestro grupo nos ha tocado preparar nuestro atlas sobre la espondiloartrosis. Esta manera de introducción es una enfermedad multiétnica de gran impacto en nuestra población y hace referencia a los cambios degenerativos de la columna vertebral en sí asociados, en su mayoría de casos, a presencia de dolor y a una dificultad patológica. Es más frecuente en personas adultas y adultos mayores, con mayor prevalencia en el sexo masculino y siendo el caso también en mujeres de 50 años hacia arriba. Y explicamos anatómicamente la columna vertebral. La columna vertebral o espina dorsal se extiende desde el cráneo hasta el pelvis y se compone por 33 huesos individuales denominados vértebras. Estas se van a apilar en grupos y se subdividen en 4 regiones: la región cervical, la región dorsal, la región lumbar, sacro y coxis, ¿no? Cada región con sus características propias, la cual vamos a estar detallando en esta exposición. La columna vertebral está diseñada para ser increíblemente fuerte y para proteger las raíces nerviosas altamente sensibles. Al mismo tiempo es muy flexible para posibilitar el movimiento de muchos planos. La columna cervical consta de 7 vértebras, de las cuales las 2 primeras son morfológicamente distintas, ¿no?, por sus características, mientras que desde la tercera hasta la 6ª vértebra vendrían a ser vértebras típicas, exceptuando la 7ª, que vendría a ser una vértebra prominente por su apófisis espinosa. Podemos observar en la imagen una radiografía de columna cervical frontal y una lateral. Cada una está señalada por las partes que podríamos encontrar en ellas, principalmente las vértebras cervicales, ¿no?, desde la C1 hasta la C7. En la columna cervical, sus proyecciones más comunes tenemos la anteroposterior, la oblicua, la transoral y la lateral, que puede ser en flexión o puede ser en extensión también. Características de una buena toma radiográfica es que tiene que observarse las 7 primeras vértebras, que vendrían a ser las cervicales, y la primera vértebra dorsal, caracterizada por la primera costilla también. Tenemos imágenes de rayos X de la columna cervical, ya sea en proyección frontal, en proyección lateral, en proyección transoral, en la cual hemos señalado en la figura o en la imagen radiopaca, caracterizada por las vértebras cervicales, y radiolúcida, que es el disco intervertebral en sí. También tenemos la proyección oblicua, la proyección del nadador o la proyección lateral en flexión y en extensión. En las tomografías de la columna cervical también hemos colocado imágenes de corte sagital, corte coronal y corte axial, señalando que zona anatómica sería la hipodensa, la hiperdensa y la isodensa, ¿no? En la anatomía de la columna vertebral, en resonancia magnética también de la columna cervical, en un corte sagital, en un corte axial, en un corte coronal, señalando qué zonas son la hipointensa, hiperintensa e isointensa. Bien, ahora pasando a la columna dorsal. Esta vendría a ser la segunda región de la columna vertebral. En la región torácica consta de 12 vértebras, están separadas y actúa como una transición entre la columna cervical y la columna lumbar, ¿no? Estas vértebras tienen varias características en común y entre sí contienen los elementos típicos de una vértebra. Sin embargo, hay algunas variaciones individuales que han llevado a la identificación de 3 regiones distintas: la columna torácica superior, la columna torácica media y la columna inferior, pues, ¿no?, o la región inferior. La columna torácica superior desde la T1 hasta la T4, la región media desde la T5 hasta la T9 o T10 según las literaturas, y la región inferior de las 2 o 3 vértebras más bajas que tienen las mismas características. Tenemos en la imagen una radiografía de
la región de la columna vertebral torácica señalada con las 12 vértebras. La columna dorsal, igual en una imagen frontal, y las proyecciones más comunes en la columna dorsal sería la anteroposterior, la lateral y la oblicua. Bien, doy el paso a mi compañera, quien nos va a explicar más sobre el atlas que hemos preparado. Gracias. Bien. Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, vamos a presentar más radiografías de la columna dorsal. Podemos ver la columna dorsal en una proyección frontal, que sabemos que es una incidencia en anteroposterior. Podemos ver algunas partes radioanatómicas como el tráquea, la primera costilla, la clavícula, la zona de las vértebras más radiopaca, el pedículo, ¿no? En la proyección lateral vemos la incidencia laterolateral. Podemos visualizar aquí el pedículo más la zona radiopaca, ¿no? Más radiopaco en esta zona del pedículo. También vemos la apófisis transversa, ¿no? El disco intervertebral, la última costilla. Bien, en la columna lumbar es una estructura, como sabemos, que es osteofibrocartilaginosa. La columna lumbar va a estar conformada, como sabemos, de 5 vértebras, 5 vértebras lumbares. Entre cada vértebra hay un disco intervertebral, que esto nos va a ayudar a absorber la presión, a distribuir la tensión y así poder evitar que las vértebras se rocen entre sí, ¿no? Como vemos en la imagen, en una vista anterior podemos visualizar de rayos X de la columna lumbosacra. Vemos a las costillas flotantes, a las 5 vértebras lumbares, a los huesos sacros. En una proyección, la siguiente imagen de columna lumbosacra, que es la vista lateral, podemos ver a las costillas falsas, a comparación de la vista anterior, que eran las costillas flotantes, ¿no? En la vista lateral vemos a las costillas falsas, las 5 vértebras lumbares, el hueso sacro, ¿no? La articulación lumbosacra. Las proyecciones de la columna lumbosacra, la anteroposterior, lateral, la oblicua. En los rayos X de la columna lumbar tenemos la proyección frontal, que tiene una incidencia, como ya sabemos, anteroposterior. Podemos ver acá en el disco más radiopaca, algunas partes radioanatómicas como la última costilla, ¿no? La articulación sacroiliaca más en la parte inferior. En la proyección lateral, la incidencia laterolateral. Podemos ver el disco, entre el disco intervertebral más radiolúcida. Vemos algunas partes radioanatómicas también. En la última parte, como vemos ya el sacro, la zona de la lumbosacra. La proyección oblicua, vemos la incidencia que tiene la oblicua posterior. De la misma forma, vemos igual las partes más radioanatómicas, ¿no? Y resaltamos obviamente la zona más radiopaca y radiolúcida. También vamos a presentar la resonancia magnética en sus diferentes cortes. En el corte sagital, como podemos ver, el corte sagital, vemos el paso de la cisterna lumbar, ¿no? Que está más hipointensa, ¿no? La zona grasa, digamos que es hiperintenso, ¿no? Acá en el disco que marcamos más isointenso. De la misma manera en el corte coronal, en el corte axial también. En el corte axial vemos que resalta, el corte axial tenemos la apófisis articular, ¿no? Más isointensa. En la espondiloartrosis. Bien, ¿qué es la espondiloartrosis? Es una degeneración del cartílago, ¿no? Articular de las articulaciones vertebrales de uno o más segmentos, ¿no? Que esto puede provocar una deformación, como vemos en la imagen. Vemos un gran pico que daña la estructura, ¿no? Y las zonas que más sufren es la zona lumbar. La zona dorsal no tanto porque es más estable, en cambio la zona lumbar es más móvil, al igual que la cervical. Entre las causas tenemos los discos deshidratados, hernia de disco, las hernias bastardadas incluso por exceso de peso, el tipo de trabajo que tiene, ¿no? Algún antecedente, los polones óseos, los ligamentos rígidos. Las consecuencias de todo esto, definitivamente, el entumecimiento, el dolor se puede ser irradiado hacia las extremidades, ¿no? Debilidad de la misma manera por algún nervio que esté pellizcado, ¿no? En los factores de riesgo igual, la edad definitivamente, el trabajo, el tipo de trabajo, mucho sedentarismo o carga, exceso de peso, lesiones del cuello, ¿no? Ya sea por algún accidente. Los factores de riesgo, factores genéticos, que definitivamente si tenemos alguien en la familia, debemos cambiar cambiar un poco los hábitos, ¿no? El tabaquismo al fumar se ha relacionado con el padecimiento del dolor del cuello, por eso que lo hemos mencionado.
Continuando con la exposición, entre los síntomas más comunes de esta enfermedad, vamos a identificar al dolor, ¿no? Que va a ser localizado en la zona general. Vamos a encontrar dolor de espalda o cuello. En el caso de padecer de pronto el nervio o algún pellizco, pues este dolor se va a extender, ¿no? Algunas extremidades, ya sean brazos o piernas. Y en los casos que el nervio esté gravemente pellizcado, pues esto va a producir hasta una debilidad, ¿no? En las extremidades. En todo caso, la localización de este desgaste pues va a ser a nivel de la zona lumbar, como podemos observar acá en las imágenes, y en la zona cervical, ¿no? Ahora, como tratamiento, como es un proceso degenerativo, por lo tanto no existe un tratamiento completo para esta enfermedad, pero hay algunos tratamientos orientados al alivio del dolor, ¿no? En la cual vamos a encontrar la fisioterapia, medicamentos, de acuerdo a lo que diagnostique, a lo que recete el médico tratante, ¿no? Ejercicios, y vamos a llegar incluso hasta cirugías. Ahora, en la prueba de diagnóstico, pues va a existir diferentes pruebas para determinar definitivo esta enfermedad, ¿no? En la cual el médico va a tener que pensar, como dice, con una anamnesis, en la cual de acuerdo a eso va a incluir una aprobación de la amplitud del movimiento en la zona problemática, la prueba de reflejos, ¿no? Observación de compresión de la médula, y entre otras. También vamos a encontrar ahí las pruebas radiográficas, como son las pruebas de imágenes, pues, ¿no? Las radiográficas, y también vamos a encontrar la tomografía computarizada, la resonancia magnética, ¿no? Y como prevención, pues no existe una prevención como tal para esta enfermedad, pero vamos a encontrar entre los factores de riesgo, como punto número 1, la edad, ¿no? Después, la ocupación del paciente, cómo ha sido su juventud, qué tipo de estilo de vida también ha llevado, y haber de pronto tenido alguna lesión, ¿no? Anteriormente. Y también donde están los factores de riesgo, que son los genéticos, pues, ¿no? De acuerdo a los antecedentes familiares. Ahora, como prevención, si presenta alguna sintomatología en relación a esto, pues el médico le va a mandar a hacer su tomografía, pues, ¿no? Sus rayos X. También vamos a encontrar la resonancia magnética, ¿no? Bueno, en estos espolones óseos, como podemos observar acá hay un rayos X. Por ejemplo, acá en esta imagen, la A, que es un rayos X lateral, y esta B, bueno, es un rayos X anteroposterior de la zona lumbar, ¿no? Donde están múltiples osteocitos lumbares, ¿no? Con deformaciones sin fitos, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen vamos a encontrar que es un rayos X de lateral, ¿no? En esta, y la B es una resonancia magnética en T1 de formación de osteofitos en la parte anterior, ¿no? De los cuerpos cervicales de proceso degenerativo. Donde podemos observar, por ejemplo, acá en esta imagen, que está hiperintenso, ¿no? Y acá en la imagen A, pues está radiopaco, en la cual podemos ver que hay un acercamiento de las vértebras, ¿no? Y acá en esta imagen, por ejemplo, en la A, que son, bueno, en estas imágenes son cambios degenerativos. Por ejemplo, en la A, que es un rayos X lateral, ¿no? Y la B, que es un TAC de reconstrucción sagital de formación de osteocitos en los cuerpos cervicales, ¿no? Por proceso degenerativo. Como podemos observar acá en esta imagen, que está isodenso. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la degeneración y debilidad de los discos intervertebrales. La unidad funcional intervertebral está diseñada para permitir el movimiento del esqueleto axial y al mismo tiempo soportar y transmitir las cargas que nos permiten caminar hacia la derecha o hacia la izquierda. Eventualmente, todas las articulaciones de nuestro cuerpo evitablemente se degeneran, ¿correcto? En el caso del disco intervertebral, está perdiendo su contenido en agua y con ello perdió parte de su capacidad biomecánica. La degeneración tiene una debilidad de las fibras de colágeno con la ruptura de las fibras que aparecen en los anillos.
y la degeneración del disco está acompañada a menudo con un cierto grado de degeneración de la faceta interapofisialis. En diferentes fases de la degeneración aparecen en muchos casos el dolor, en lo que es puede ser desde la raíz, ¿no? Desde el nervio lumbaro cervical, en caso de que debido a la degeneración es una hernia discal que comprime un nervio. En la hernia distal aparece la mencionada debilidad y descomposición de las fibras del anillo, como lo vengo diciendo, con el contenido del núcleo pulposo exterior del disco. Como vemos en la siguiente imagen, ¿no? Tenemos en la figura 3 la columna cervical con degeneración del espacio C5 y C6. En esta tomografía que tenemos se puede ver el desgarro en la figura A, se puede ver el desgarro distal en corte sagital de T2 mostrando un desgarro concéntrico. En la foto, en la tomografía B, aparece con una extrusión radial, y lo que es la C y la D también es sagital, es un desgarro transverso en L3 o en L4 y radicales en los dos discos inferiores. Debajo podemos ver una resonancia magnética en el lado izquierdo, en lo que es la primera foto, que es la A, la secuencia distal de T2, donde se encuentran abombamiento distal, como lo indica la flecha, y en la B, la secuencia distal de T2, en la fase donde se muestra el abombamiento anular con pérdida de altura de disco. Vamos a hablar sobre la hernia de disco. Como pueden ver en la figura, la hernia de disco se origina cuando el anillo fibroso se debilita y posteriormente se rompe. Esto deja una ventana de salida del núcleo pulposo hacia el trayecto de los nervios, dando compresión e inflamación como la conocida glática. Cuando esto sucede en algunas de las 5 vértebras inferiores, que son las que conforman la columna lumbar, se denomina hernia de disco lumbar. En la siguiente diapositiva podemos ver la resonancia magnética. En estas fotos vamos a poder ver los tipos de hernia. En la foto número A, la secuencia axial, donde se observa la hernia tipo protusión con diámetro de la base, la línea continua blanca, mayor que el diámetro anteroposterior, ¿no? Y contacta y desplaza una de las raíces de la cola del caballo. En la siguiente imagen, la imagen B, es una secuencia sagital de T2 en la fase donde se muestra la hernia tipo extrusión con diámetro anteroposterior, que es la línea continua amarilla, mayor que su base en la línea continua blanca, contenida por el ligamento longitudinal posterior, como lo mencioné en la ficha. En la siguiente imagen, la C, la secuencia sagital T2 es la fase donde se muestra la hernia tipo extrusión con migración craneal. Y en la imagen D secuencia sagital de T2, donde se muestra un fragmento herniado, migrado y secuestrado, ¿no? El origen del secuestro es del disco intervertebral de L2 a S1, ¿no? Como lo indica la flechita amarilla. A continuación vamos a ver las placas tomográficas de hernia. Y en la placa número 1, o la placa A, se puede ver la hernia cervical, como anuncia la flechita. En lo que es la siguiente, la B, la figura B, la tomografía B, la hernia lumbar, la tomografía C, en la resonancia de hernia cervical, y en lo que es la D, también una resonancia magnética de hernia lumbar. Acá hay unos claros ejemplos, como lo indica la imagen, de problemas de los discos. Un disco normal, como debería ser, un disco degenerado, un disco abultado, un disco herniado, ¿no? Que le sale esa bolita, esa protuberancia como vemos ahí, un disco delgado y una degeneración de discos con formación de osteofitos, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver la tomografía de discos abultados, como lo marca ahí en la imagen, es la mechita roja. La astrosis de las articulaciones en la columna vertebral. Nos preguntaremos, ¿qué es una artrosis de la articulación en la columna vertebral?
Pues es una enfermedad degenerativa del cartílago, de los discos situados entre las vértebras que pierden elasticidad y cumplen con una función de amortiguar los impactos en el movimiento del cuerpo general, ¿no? Como lo vemos en la imagen, una artrosis lumbar y desviación en la parte derecha y una artrosis cervical en la parte del medio de la imagen. En lo que es la tomografía de artrosis vertebral, vamos a ver lo que es estas tomografías, que la primera, en la A, vamos a ver la enfermedad facetaria, ¿no? Artrosis con fenómeno de vacío y erosiones subcondrales. En la B vamos a notar lo que es la axial en T2, quiste sinovial paravertebral. La C y la D son secuencias T1 y en este caso con patrón de edema facetario en una resonancia. Y más abajo vamos a ver los ligamentos rígidos, placas de resonancia magnética, ¿no? Que nos indican el problema. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver el caso clínico. Vamos a verlo en espondiloartrosis de la columna vertebral. En espondiloartrosis lumbar de L4 y L5, ¿no? Anamnesis, exploración física, imagenología y tratamiento. A ver, en el caso clínico, bueno, vamos a tener un varón de 67 años que acude a consulta por lumbalgia desde hace 2 meses. Empezó con un dolor en la cintura y se aliviana al descansar y al acostarse, pero podía hacer sus actividades cotidianas normales. Desde hace 5 días el dolor se ha hecho un poquito más continuo, más intenso, le impide realizar las tareas, sus oficios, ¿no? Sus antecedentes patológicos son apendicectomizada en los 18 años, úlcera péptica a los 52 años, ¿no? Colesterol elevado, dislipemia, sin alteración neurológica, lumbalgias de repetición, esclerosis idiopática. Y en los antecedentes familiares tenemos madre fallecida por dolor lumbar sin atención médica, que es muy importante saberlo. La hermana tenía dislipidemia y HTA. En la exploración vamos a ver la postura en la flexión antiálgica, en la palpación dolorosa de apófisis espinosa de L4 a L5, la inflamación para la movilización activa y pasiva para el dolor, marcha conservada, no signos en esta valoración del dolor, ¿no? Y en los signos vitales vamos a tener, ¿cómo se llama? Lo que es la frecuencia cardíaca, 68 pulsaciones, el peso de 85 kilogramos y la talla de 1,65 centímetros. La medicación le han estado dando lo que es un paracetamol de 500 miligramos. En las características clínicas que cuenta, ¿no? Su postura de flexión antálgica, palpación dolorosa de apófisis espinosa lumbares de L4 a L5 y la limitación para movilización activa y pasiva para el dolor y la valoración del dolor. En la anamnesis tenemos, el paciente refiere que vive con su hija, es viudo hasta la fecha, ha sido autónomo y mantenía una vida social activa. Describe el dolor como una puntada fija en la cintura que se aumenta con el movimiento, alivia algo por la noche, pero no totalmente. No se irriga hacia las piernas, no se ha caído ni se recuerda haber golpeado, ¿no? Y en este caso la evaluación fisioterapéutica, que lo va a hablar mi compañera. Bueno, aquí hablamos ahora de la evaluación fisioterapéutica, ¿no? Primero, visualizar pues la historia clínica, ¿no? Verificar todos los datos. Segundo, la evaluación visual, ¿no? Que es pues el análisis exhaustivo de la postura corporal del paciente, ¿no? Para pues ver las alteraciones pues de la columna vertebral. Tercero, la palpación, ¿no? Pues que es un método de sentir, ya sea con los dedos o con las manos, ¿no? La exploración pues física de la textura, la localización, la sensibilidad, ¿no? Y la intensidad del dolor. Cuarto, tenemos lo que son para realizar los test ortopédicos, que aquí tenemos el test de Burgard negativo, el test de la CI negativo, el signo de Burnett positivo, ¿no? Y el Spriggan test negativo. Aquí seguimos con los diagnósticos con imágenes,
¿no? Acá obtenemos dos imágenes, dos radiografías lumbosacras, la primera en vista lateral y la segunda en anteroposterior, ¿no? Podemos pues observar que hay una disminución, ¿no? del espacio intervertebral. Están muy pegadas las vértebras, ¿no? Entonces aquí tenemos la penetración de las articulaciones superiores, inferiores, formación de osteofitos que podemos ver a los costaditos, ¿no? Lesiones pues degenerativas de los cuerpos vertebrales y de las articulaciones interfacetarias, ¿no? Aquí obtenemos imágenes de resonancia, ¿no? Tenemos dos imágenes, una en T1 y pues la otra en T2. Aquí tenemos lo que es la tomografía computarizada, ¿no? Ahí vemos las imágenes. Acá pues se observa una prolongación de las porciones laterales, ¿no? Como podemos observar que están encerradas en círculos amarillos, ¿no? Y de la porción pues posterior del conducto vertebral por neoformaciones óseas, ¿no? El estrechamiento de las porciones laterales son causa del atrapamiento de la compresión de la raíz nerviosa, como la podemos observar. Aquí tenemos un caso clínico, ¿no? Que es un paciente femenina de 75 años, ¿no? Pues quien refiere dolor, un dolor importante, ¿no? Que le imposibilita caminar, y este dolor lo viene teniendo hace 2 años, ¿no? Siente dolor pues en ambos miembros pélvicos y ya le es intolerable, ¿no? Previa valoración y estudios se evidencia una espondiloartrosis nivel L3-AS1. ¿No? Aquí obtenemos una rayos X lateral de columna lumbosacra, ¿no? Caracterizado pues por cambios estructurales de la vértebra, ¿no? Como vemos osteofitos, disminución del espacio discal, inestabilidad y hipertrofia, ¿no? de las facetas. Aquí tenemos una imagen de TAC, ¿no? Con evidencia de cambios óseos, como vamos a observar, una hipertrofia facetaria y pues disminución del canal espinal, ¿no? Ya debido a la sintomatología pues importante que presentaba este paciente, ¿no? Y de agotar pues todo manejo conservador, se prosigue a hacer una cirugía, ¿no? El cual es una laminectomía. Aquí podemos observar las dos imágenes, las cuales corresponden pues a radiografía postquirúrgicas, ¿no? Con la instrumentación y fusión, ¿no? que se realizó. En cuanto a los objetivos, pues tenemos el modificar factores, ¿no? Modificar los factores de riesgos, evitando la sobrecarga, la hipertensión, la obesidad, ¿no? Y la inactividad física, ¿no? También tenemos lo que es el reeducar las posturas correctas, ¿no? Y utilizar de forma adecuada las articulaciones, pues en las actividades cotidianas, ¿no? Y evitar así contracturas, retracciones debido a una mala postura, ¿no? Y también fortalecer los músculos de la espalda y del abdomen, ¿no? Para minimizar pues la rigidez. En cuanto al tratamiento, tenemos de respiración abdominal, ¿no? De estiramiento, tenemos planchas y pues de corrección postural también. En cuanto a estas indicaciones, ¿no? Que realizar los ejercicios una vez al día, pues con lentitud y precisión en las repeticiones, ¿no? Lo importante es hacerlo de manera correcta y realizarlas, pues la serie de 2 minutos por ejercicio. En conclusión, pues la espondiloartrosis de la columna vertebral es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Los factores que destacan son por traumatismos, caídas, sobrecargas físicas laborales, transporte de objetos pesados, posición en bipedestación, ¿no? y sedestación mantenidas, ¿no? Anomalías de la columna vertebral como la cifosis, hiperlordosis, escoliosis, ¿no? Son lesiones pues degenerativas primarias del cartílago articular con neoformaciones óseas en los rebordes pues articulares, ¿no? Que se presentan fundamentalmente en la columna dorsolumbar, en la edad media y la senetud, aunque también se observan pues con frecuencia en la columna cervical al nivel de la C5, ¿no? Y dorsal pues a nivel de la D8. Los osteofitos de tamaño regular que forman pues los espolones en la zona posterior son causa de la irritación radicular, principalmente en la columna cervical. La importancia de las pruebas de diagnóstico, ¿no? Los rayos X, tomografía computarizada y resonancia.